Cognición mental. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estamos aquí? ¿Por qué, a pesar de nuestras riquezas, logros y relaciones, sentimos un vacío tan profundo? Si alguna vez has tenido esa sensación, entonces tienes algo en común con León Tolstói, este gigante de la literatura, que lo tenía todo. Desde fama hasta una familia amorosa, se vio consumido por una crisis existencial que lo llevó a cuestionar todo lo que había logrado en la vida. Tolstói, el autor de Guerra y Paz y Ana Karenina, fue de alguna manera el Cormac McCarthy de su tiempo. Un hombre que, a pesar de su éxito, se sumergió en las mismas preguntas oscuras que muchos de nosotros enfrentamos hoy. A los 50 años, Tolstói se encontró frente a un abismo existencial, un vacío emocional y filosófico tan grande que su vida, por un tiempo, pareció carecer de propósito. A pesar de haber alcanzado todo lo que muchos sueñan, se sintió atrapado en un ciclo interminable de preguntas sin respuestas. ¿Para qué seguir?, se preguntaba. ¿Vale la pena vivir cuando todo parece vacío? Esta crisis lo llevó a una búsqueda incansable de respuestas, una lucha contra la desesperación que lo transformaría para siempre. ¿Cómo es posible que alguien que lo tenía todo se haya sentido tan perdido? Y aún más importante, ¿cómo encontró Tolstói una solución a su angustia? La respuesta está en una revelación que podría cambiar tu vida, igual que cambió la suya. Sigue conmigo mientras exploramos cómo Tolstói encontró el verdadero sentido de la vida, algo que podría sorprenderte. Tolstói lo tenía todo. Era rico, famoso, aclamado como uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Tenía una familia amorosa, una vasta propiedad y una carrera literaria consolidada. Pero, en el fondo, sentía un vacío insoportable. Cada noche se quedaba despierto, con los ojos fijos en el techo, preguntándose: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto si al final voy a morir? La sensación de desesperación lo consumía por dentro. No importaba cuántos elogios recibiera o cuántos libros vendiera. Nada de eso llenaba el abismo emocional que crecía dentro de él. Tolstói empezó a experimentar insomnio, pensamientos oscuros y una profunda pérdida de propósito. Se preguntaba si la vida realmente valía la pena ser vivida o si todo era simplemente una ilusión sin sentido. Esta crisis interna no era solo una lucha personal, sino que también se reflejaba en sus personajes. Levin, el protagonista de Ana Karenina, refleja esta batalla interna de manera inquietante. Levin busca desesperadamente sentido en el amor, la familia y el trabajo, pero constantemente choca con la sensación de que nada de eso es suficiente. Tolstói proyectaba en Levin sus propias preguntas existenciales y sus angustias más profundas. Esa incapacidad para encontrar un sentido auténtico lo empujaba a una espiral de desesperación. La vida parecía un ciclo vacío, sin ninguna razón lógica para continuar. Tolstói escribió en sus diarios: si no es ahora, será mañana. Si no es mañana, será en 30 años. ¿Qué diferencia hace? La sombra de la muerte se cernía constantemente sobre él. No importaba cuánto éxito tuviera o cuánto amor recibiera, la certeza de que un día dejaría de existir anulaba cualquier intento de encontrar alegría. Tolstói sentía que estaba atrapado en un túnel oscuro, caminando hacia un final inevitable. La muerte se convirtió en una obsesión constante. Si todo iba a terminar algún día, ¿para qué seguir luchando? La idea de desaparecer para siempre lo paralizaba. Su mente oscilaba entre el deseo de encontrar respuestas y la tentación de rendirse ante el vacío. La desesperación lo conducía peligrosamente hacia pensamientos suicidas. Pero sorprendentemente, Tolstói no se entregó. El desespero lo empujó a una búsqueda incansable por respuestas. Tolstói sabía que no podía seguir viviendo en ese estado de angustia perpetua. Si la vida realmente carecía de sentido, ¿por qué millones de personas seguían viviendo y encontrando alegría en las cosas más simples? ¿Qué sabían ellos que él no sabía? Tolstói decidió que no podía aceptar ese vacío, sin antes agotar todas las posibilidades. Si la vida tenía una respuesta, él estaba dispuesto a encontrarla, incluso si eso significaba enfrentarse a las preguntas más oscuras
y dolorosas sobre la existencia humana. Tolstói estaba a punto de iniciar una búsqueda filosófica que cambiaría su vida para siempre. Después de enfrentar la angustia de su propia crisis existencial, Tolstói comenzó un camino en busca de respuestas. Empezó a sumergirse en la filosofía, leyendo a Sócrates, Buda, Salomón y otros grandes pensadores, esperando encontrar alguna verdad que pudiera aliviar su dolor interno. Sin embargo, cada libro, cada palabra parecía tan vacía como las anteriores. Las respuestas que los filósofos ofrecían no podían llenar el vacío existencial que Tolstói sentía en su corazón. Cada enseñanza, cada sabiduría, solo lo dejaba más desilusionado. La filosofía, aunque profunda, parecía no tener respuestas prácticas para el sufrimiento humano. Por más que intentaba comprender la vida a través de estos textos, las preguntas fundamentales seguían sin respuesta. Por otro lado, la ciencia no ofrecía consuelo alguno. Tolstói se enfrentó a las teorías de Darwin, el darwinismo y las explicaciones biológicas que afirmaban que todo lo que hacíamos era el resultado de la evolución, un accidente cósmico sin ningún propósito real. Esto solo reforzaba su sentimiento de vacío. La ciencia, que se basaba en hechos y pruebas, parecía decirle que la vida no era más que una serie de procesos biológicos sin ningún objetivo más grande. ¿Y todo por qué? Para vivir, reproducirse y morir. La idea de que no había un propósito trascendental le parecía insoportable. A medida que profundizaba en estos estudios, la desesperanza se apoderaba más de él. La ciencia, para Tolstói, solo hacía más sombría la perspectiva sobre la vida. En medio de este caos mental, Tolstói comenzó a recordar una parábola que había escuchado en su juventud. Era la historia de un hombre que huía de un tigre, pero al saltar en un pozo para escapar, se encontraba con un dragón esperando en el fondo. Mientras caía, se aferraba a un pequeño árbol de cuyas ramas colgaban gotas de miel. El hombre las saboreaba, disfrutando del pequeño placer momentáneo, pero sabía que al final el dragón siempre estaría allí, esperando. Tolstói veía en esta historia una metáfora de la vida misma. Los placeres temporales de la vida eran como esas gotas de miel, dulces e irresistibles, pero no cambiaban el hecho de que al final la muerte siempre llega, y con ella la certeza de que todo lo vivido parece ser en vano. ¿Es que acaso la vida misma era solo un pozo con un dragón esperando al final? Esta búsqueda de respuestas se convirtió en una desesperación interminable. Tolstói sintió que ni la filosofía ni la ciencia podían proporcionarle el consuelo que necesitaba, pero a pesar de todo el sufrimiento, había algo más que no podía dejar de explorar: la búsqueda de un propósito más allá de la lógica y el conocimiento humano. La ciencia no podía darle respuestas definitivas sobre la vida. La filosofía tampoco. Y sin embargo, algo dentro de él le decía que había algo más, algo que no se podía encontrar en los libros ni en los experimentos. Quizás la respuesta a su crisis existencial estaba en otro lugar, algo que Tolstói aún no había descubierto. ¿Qué pasaría si la solución a la vida no se encontraba en la razón ni en el conocimiento, sino en algo más profundo? Tolstói comenzó a observar cómo las personas alrededor de él lidiaban con la vida y sus propios dilemas existenciales. En sus observaciones, identificó 4 formas comunes en las que la gente respondía al vacío existencial. 4 caminos que las personas elegían para enfrentar la incertidumbre de la vida. El primer camino, que él vio como el más superficial, era la ignorancia. Algunas personas simplemente no se detenían a pensar en el sentido de la vida. Ellos vivían sus días sin cuestionar el propósito de su existencia, sin reflexionar sobre el futuro o la muerte. Albert Camus, filósofo existencialista, hablaba de la idea de aceptar el absurdo de la vida y seguir adelante sin esperar respuestas. Aunque para muchos esto puede parecer una forma de alivio, Tolstói consideraba que la ignorancia era una solución temporal e insostenible a largo plazo. ¿Cómo se puede vivir una vida plena si no se enfrenta al vacío que yace bajo la superficie? El segundo camino que Tolstói identificó fue el epicureísmo.
la búsqueda del placer como una forma de llenar el vacío. Muchas personas intentan apaciguar el dolor existencial buscando placeres inmediatos, como el dinero, el sexo o el entretenimiento sin fin. Estos placeres ofrecen una satisfacción momentánea, una especie de escape temporal del vacío existencial. Sin embargo, Tolstói percibía que este camino era engañoso. El placer, por más intenso que sea, siempre es efímero. Así como, en la parábola del hombre en el pozo, las gotas de miel parecen dulces e irresistibles, pero no impiden la caída inevitable. La satisfacción que brinda el placer es solo una distracción, y al final, el vacío de la vida persiste. ¿Qué pasa cuando esas gotas de miel se terminan? ¿Cómo puedes llenar un vacío sin fondo con algo tan pasajero como el placer? La tercera respuesta a la vida que Tolstói observó era la desesperación, que a menudo conducía al suicidio. Algunas personas, incapaces de soportar la falta de propósito y la incertidumbre, simplemente eligen rendirse. El suicidio se convierte en la salida más sencilla ante el sufrimiento interno. Tolstói mismo estuvo cerca de tomar esa decisión en su peor momento. La desesperación le parecía una forma natural de responder a un mundo sin sentido, pero algo dentro de él le decía que no debía rendirse. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, Tolstói entendió que aún había algo que buscar, algo que lo impulsaba a seguir adelante, aunque fuera solo por un atisbo de esperanza. Si bien el dolor de la vida puede ser abrumador, el mensaje aquí es claro: no te rindas. La respuesta puede no ser inmediata, pero siempre hay algo por descubrir. Finalmente, el cuarto camino era el estado de limbo, el peor de todos. Esta era la actitud de aquellos que reconocen la falta de sentido en la vida, pero se quedan atrapados en la pasividad, sin hacer nada al respecto. Para Tolstói, esta era la forma más triste de vivir. Ni rechazan la vida, ni la abrazan, simplemente existen, decía él. Estas personas no se enfrentan a sus miedos, ni aceptan la realidad de la vida. Viven como espectros, sin propósito, sin intención. El problema de este camino es que la vida, al no ser vivida plenamente, se desvanece sin que uno se dé cuenta. No es solo una cuestión de existir, sino de realmente vivir, de buscar un propósito más allá de la simple rutina diaria. ¿De qué sirve vivir si solo se espera que el tiempo pase sin ser aprovechado? Tolstói, después de años de sufrimiento y cuestionamientos filosóficos, comenzó a observar con más detenimiento la vida de aquellos que, a pesar de ser más pobres y menos educados que él, parecían vivir con una paz y propósito que él anhelaba. Los campesinos rusos, con su vida simple y centrada en las necesidades básicas, parecían tener algo que Tolstói no había encontrado en su búsqueda intelectual. Ellos no se preocupaban por grandes preguntas filosóficas ni por las respuestas complejas que él había estado buscando. Pero de alguna manera tenían algo que él había perdido: una paz interior profunda. Mientras Tolstói se debatía entre sus pensamientos más oscuros, se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza y educación, no había encontrado la paz que tanto anhelaba. Esta observación lo llevó a una revelación importante. La clave no estaba en la lógica pura ni en la búsqueda intelectual constante. La respuesta estaba en algo más simple y profundo. La fe comenzó a convertirse en el faro que Tolstói necesitaba. Se apartó de la lógica racional y comenzó a abrazar una visión más espiritual de la vida. Tolstói encontró consuelo en la creencia en Dios y en la idea de la eternidad. La lógica que había guiado su vida hasta ese momento ya no lo satisfacía, y comprendió que la vida no podía explicarse solo a través de la razón humana. Aunque la razón no podía resolver todos los misterios de la existencia, la fe le ofreció una paz que nada más había podido darle. A medida que se sumergió en la espiritualidad, Tolstói experimentó una profunda transformación interna. Dejó de lado la arrogancia intelectual que lo había llevado a la desesperación y adoptó una vida más humilde y plena, viviendo de acuerdo con principios que le brindaban propósito y satisfacción. La fe, aunque no era lógica ni científica, comenzó a ser la respuesta que había estado buscando. Con esta revelación,
Tolstói experimentó un cambio radical en su vida. Despojado de su riqueza, abandonó la vida opulenta que había llevado y comenzó a vivir de manera mucho más sencilla, adoptando una forma de vida más humilde, como la de aquellos campesinos que tanto admiraba. Comenzó a dedicar su vida al servicio de los demás, viendo en el acto de ayudar a los demás una forma de encontrar el propósito que tanto le había costado hallar. La simplicidad, en lugar de ser algo insignificante, se convirtió en una forma de encontrar la paz interior. Tolstói descubrió que el verdadero sentido de la vida no estaba en las riquezas materiales ni en los logros personales, sino en vivir con propósito, con humildad y dedicación hacia los demás. La vida cobra un sentido mucho más profundo cuando se elige vivir por algo más grande que uno mismo. La lección de Tolstói es clara. La vida no tiene sentido si se vive solo desde la lógica y el ego. La verdadera paz y el propósito se encuentran cuando uno se conecta con algo más grande que uno mismo, cuando se dedica a algo fuera de su propia existencia limitada. A través de la fe y la simplicidad, Tolstói encontró el significado que tanto había buscado. La fe no tiene que ser lógica ni explicable. Es algo que va más allá de la razón, algo que ofrece consuelo y esperanza en medio de la incertidumbre de la vida. Y al final, Tolstói concluyó que sin un propósito trascendental, la vida se convierte en una travesía vacía, pero cuando se elige vivir con un propósito más grande, la existencia toma un color completamente diferente. Tolstói encontró la respuesta a la gran pregunta de la vida, y ahora nos invita a todos a hacer lo mismo, a vivir con fe, humildad y propósito. Tolstói vivió hasta los 82 años, encontrando finalmente una paz profunda, lejos de la opulencia que una vez le había dado todo. Él, que había sentido el vacío existencial más abrumador, terminó su vida con un propósito claro: la simplicidad y el servicio a los demás. A lo largo de su búsqueda, nos dejó una poderosa lección. La respuesta al sentido de la vida no está en las riquezas, ni en los placeres efímeros, ni en los logros materiales, sino en algo mucho más profundo. La vida no tiene que ser una batalla sin fin contra la nada, sino una oportunidad para encontrar un propósito más grande que la razón humana. La verdad es que la vida puede ser difícil, y el sentido de la existencia puede ser difícil de encontrar. Pero como Tolstói descubrió, más allá del nihilismo y la desesperación hay respuestas. La fe, la simplicidad y la dedicación al prójimo nos brindan una paz que la lógica no puede ofrecer. Al igual que Tolstói, puedes encontrar tu propósito, aunque no sea una respuesta inmediata. Es un proceso, un viaje que vale la pena recorrer. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que, al igual que Tolstói, puedes encontrar un propósito más allá de las respuestas inmediatas que nos ofrece la vida cotidiana? ¿Cómo enfrentas tú mismo las preguntas existenciales que surgen en tu vida? Déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal para seguir descubriendo más sobre el sentido de la vida. Recuerda, la vida es una jornada. ¿Cómo la vas a elegir vivir?